¿Te imaginas poder anticiparte o predecir potenciales complicaciones de tu salud o la de tus seres queridos? ¿Te imaginas poder hacer un mejor monitoreo, control o prevención de tu salud? Pues déjame decirte que ya no tienes que seguir imaginándolo, porque te voy a presentar a Latidos Care, quien busca democratizar el cuidado de la salud, dándonos a todos acceso a una herramienta que permita que hagamos un mejor monitoreo, control, predicción y prevención de potenciales complicaciones de la salud. En Latidos Care tú puedes ingresar tus diagnósticos, tratamientos, resultados de laboratorio y vas a poder cargar archivos como informes de resonancia, tomografía, ecografía, entre otros. Olvídate de andar con tantos papeles a todos lados cuando quieras ir al médico. Toda esa información la vas a tener en tu celular y vas a tener acceso 24/7 en cualquier momento. Tú también vas a poder generar gráficas de monitoreo porque vas a poder interactuar con estos resultados y vas a poder ver en esa gráfica si estás yendo bien o no en el cuidado de tu salud. Y no solamente eso, vas a poder generar reportes predictivos con la inteligencia artificial de Latidos Care, donde se va a analizar toda la información que tú has ingresado previamente. De este modo te va a arrojar un reporte predictivo que te va a decir en qué probabilidad estás de desarrollar una complicación de tu salud, por qué estás en riesgo y qué podrías hacer para poder mejorar o eliminar este riesgo de tu salud. Y todo esto se lo puedes compartir a tu médico tratante y tu médico va a poder ver toda esta información con un solo clic. Nunca antes fue tan fácil ayudar a los pacientes a que hagan un mejor control, monitoreo y prevención de su salud. Por ello, yo te invito a que visites latidoscare.com y empieces a hacer un mejor cuidado de tu salud y la de tus seres queridos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Permítame, por favor, darle la bienvenida al doctor Alexander Zambrano, médico oftalmólogo especialista en el cuidado de la salud visual. Hola, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ernesto. Buenas tardes. Agradecerte por estar aquí contigo en tu programa. Muy bien. No hay de qué. Bueno, amigos, les comento que el doctor Alexander Zambrano es un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos. Yo estudié con él medicina hace ya algún tiempo y bueno, él es oftalmólogo y a propósito de todas las preguntas que ustedes, amigos de la comunidad, nos hacen en relación al cuidado de la vista, pensé inmediatamente en Alexander para que nos pueda ayudar con todas las cuestiones que tenemos al respecto. Muy bien, Alexander. Bueno, entremos en materia. Me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Más o menos, en base a tu experiencia en la atención en el consultorio o quizás en el manejo quirúrgico, más o menos, ¿con qué frecuencia sueles ver compromisos oculares asociados a enfermedades como artritis, lupus, espondiloartritis, etcétera, etcétera? Desde las consultas generales que uno hace, si bien no son las más frecuentes, sí podría decir, un porcentaje sería pues un 15%, ¿no? No es muy frecuente, pero nunca dejan de aparecer en la consulta. De hecho, algunas sintomatologías que, como bien mencionas, las enfermedades autoinmunes pueden ocasionar en el ojo, se solapan con otras enfermedades que sí son muy frecuentes y que no necesariamente son pacientes de enfermedades autoinmunes, ¿no? De hecho, es importante tenerlas en cuenta porque, al menos en el campo de la oftalmología, la sintomatología no es específica de una enfermedad en sí, ¿no? Sino que varias enfermedades las pueden tener y siempre por eso es bueno y aconsejable, ¿no? Ir al oftalmólogo cuando estas aparecen, ¿no? Excelente. Y bueno, Alexander, te cuento, mira, dentro de lo que nosotros como médicos reumatólogos solemos ver como compromiso ocular, y estoy seguro que más de una vez te habrá tocado pacientes con este tipo de diagnósticos, nosotros vemos, por ejemplo, compromisos como epiescleritis, escleritis o uveitis. Me imagino, tenido la oportunidad de poder ver o tratar pacientes con este tipo de complicaciones. Cuéntame, Alexander. Yo sé que los síntomas pueden ser un poco inespecíficos, pero quizás para nuestros amigos que nos están viendo aquí en el canal, sería importante poder decirles cuáles podrían ser algunos síntomas, desde quizás los más inespecíficos hasta los que podrían ser un poco más específicos, para que ellos puedan conocer al respecto. Claro. Dentro de la sintomatología de estas enfermedades que pueden ocasionar en los ojos, el más inespecífico y el más frecuente es el ojo rojo, ¿no? Entonces, una persona, de hecho, el ojo, como lo conocemos, tiene sus partes, ¿no? Si nos miramos al espejo, vamos a ver pues un pequeño círculo que es negro. Ahí nosotros estamos viendo lo que es la córnea y el iris, ¿no? Y la parte blanca, si abrimos más los ojos, que tenemos todos aquí, es la conjuntiva y la esclera, ¿no? La parte blanca, cuando se coloca o se vuelve, mejor dicho, rojo, es lo que
lo primero que el paciente va a notar, ¿no? Entonces, si bien en algunos casos no causa alguna molestia, se puede asociar conforme pasen los días a sensación de ardor, sensación de que hubiera algo dentro de los ojos, como un cuerpo extraño, como si hubiera basuritas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Ujú. ya, si conforme pasen los días, empeora el cuadro, se agrega ya lo que es el dolor, ¿no? Un dolor, no tan definido, pero que se limita a la región ocular, ¿no? Sobre todo si es que se acompaña a los movimientos oculares, ¿no? Como dije al inicio, de hecho, el que tenga estos síntomas no es necesariamente diagnóstico de, como mencionas, uveitis o escleritis, sí aparecen en las primeras fases de la enfermedad, por lo cual ahí sí va a ser necesaria una evaluación, para ver lo que es dentro del examen físico y poder acortar nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Pero el ojo Ok, rojo yo pienso que excelente. es la principal síntoma que el paciente puede percibir, ¿no? Ok, y cuéntanos, en este tipo de compromisos, llámese escleritis, epiescleritis o uveitis, y bueno, amigos, yo les comento mucho esto al doctor Alexander, porque son básicamente lo que nosotros como reumatólogos solemos ver que se asocia mucho, por eso que voy a hacer mucho hincapié en esas tres manifestaciones. Además de ojo rojo, sensación de arenilla, o una cosita basura en el ojo, que puede ver dolor al movimiento ocular, movemos la vista, siente que va a haber molestia. ¿Qué tan probable es que pueda haber disminución de la agudeza visual? ¿Es frecuente o no es frecuente? Claro, esa es una buena pregunta, Ernesto. Ya cuando hay un compromiso de la agudeza visual, ya el diagnóstico diferencial en este caso ya se reduce, ya nos hace pensar de que el problema no solamente está limitado a las partes más externas del ojo, con lo que igual tú tranquilamente lo puedes ver en el espejo, sino ya Uh -huh. nos abocamos a la parte posterior, ya, donde ya no es capaz, el paciente no es capaz de verlo. En este caso, Uh como lo has -huh. mencionado, sí de sentirlo, porque va a notar la disminución de la agudeza visual, y ahí sí va a requerir un examen más detallado, ¿no? Para ver cuál es el motivo, porque como te dije al inicio, tampoco es específico de que sea una uveitis o una escleritis. De hecho, en las consultas que he tenido, muchas veces los pacientes van a los optometristas pensando que es un problema de repente refractivo, ¿no? Refractivo quiero Uh -huh. decir un problema visual que se puede corregir con el uso de gafas, ¿no? Claro. Ya cuando pasan con el optometrista y ven que el problema no se resuelve, es donde ahí recién acuden al oftalmólogo para ya buscar ya las posibles causas, ¿no? De Uh hecho, -huh. esta asociación de síntomas que has mencionado, del ojo rojo, sensación de arenilla, y si se asocia a baja visión, ya nos hace, en este caso los oftalmólogos, tener ya un diagnóstico diferencial más reducido, ¿no? Y siempre va a ser importante ahí, como vuelvo a repetir, el examen físico, que es fundamental. De hecho, al menos para la oftalmología es muy importante, ¿no? Es lo primero Claro. que tenemos que examinar. Excelente, excelente. Entonces, bueno, creo que nos está quedando bastante claro que si, amigos, tú tienes presencia de ojo rojo, sientes que hay dolor ocular y más aún si notas que hay disminución de la agudeza visual, quizás el primer instinto que tú vas a tener como paciente es ir a una tienda donde hacen lentes para que te vean y te midan. Quizás el consejo que debemos llevarnos de esta primera parte es que debes acudir con un médico especialista en oftalmología, porque desde que ya hay un compromiso de la disminución de la agudeza visual, ya la posibilidad de que haya un compromiso importante ya es un poco más probable. Bien, y Alex, cuéntanos, yo sé que quizás algunos pacientes, y lo digo porque por experiencia propia, algunos pacientes a veces cuestionan, ¿no? Pero ¿por qué voy a ir al oftalmólogo? Doctor, usted a mí me puede decir si tengo el problema. Y yo les digo, lo que pasa es que los colegas oftalmólogos necesitan ciertos instrumentos para poder ver el ojo. O sea, no es solamente, algunos pacientes creen que solamente llegan y el oftalmólogo te mira y ya, con eso ya está. Quizás nos puedas comentar, hay algunos instrumentos que se suele utilizar quizás para que los pacientes lo tengan en mente y estén preparados para cuando vayan a la consulta. Claro, bueno, en la consulta de oftalmología nosotros usamos bastante lo que es la lámpara de hendidura,
Precisamente es una lámpara donde ahí el paciente va a colocar, en este caso, la cabeza, el mentón apoyado en una superficie metálica y la frente tocando un, un opositor, ¿no? Ahí, bueno, el oftalmólogo va a examinar lo que es la parte externa del ojo y va a determinar si la causa o el motivo de la consulta está limitado a esa parte que es anterior al ojo, ¿no? Como mencioné, en la parte anterior del ojo está lo que es la conjuntiva, la esclera y la córnea, y el cristalino y el iris, ¿no? Entonces, si el problema está limitado ahí, en base a los síntomas y a los signos que como oftalmólogo uno encuentra, se puede ya dar el diagnóstico y se puede resolver, ¿no? Si a pesar de eso el oftalmólogo no tiene tan certero lo que es el diagnóstico, ya puede hacer otro tipo de exámenes que son un poco más, por llamarlo de alguna manera, toma un poco más de tiempo, porque hay que prepararlo al paciente, echarle unas gotitas que van a hacer que la pupila sea grande, así como lo vemos en los gatos, la pupila se dilata, entonces ya ahí ya el oftalmólogo evalúa la parte posterior del ojo, que incluye el vitrio y la retina, ¿no? Ok, Entonces, en base a eso ya, que es necesario, es parte del examen físico, es fundamental, de hecho, realizarlo, ¿no? ok, interesante. Entonces quizás sería importante que todos los amigos que tienen algún tipo de compromiso ocular quizás deban conocer es que hay diferentes exámenes que se van a realizar e inclusive hay otros más todavía que quizás no lo vamos a tocar en este momento y que muy probablemente en la primera consulta no siempre van a poder tomar todos los exámenes. Va a depender mucho de lo que el oftalmólogo disponga en base a la evaluación que va a hacer. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Sí, Excelente, déjame Alexander. agregar, Ernesto, y es importante lo que mencionas. De hecho, la consulta oftalmológica en realidad se basa principalmente a lo que el paciente refiere, su principal problema, porque hay muchas enfermedades que simplemente se limitan a la parte anterior del ojo y ahí ya está el diagnóstico y es suficiente, no es necesario hacer más exámenes, como por ejemplo a veces los hacen los médicos generales, por decir, ¿no? Que es importante el tomar la presión arterial, ¿no? La saturación de oxígeno, que uno ya lo hace de manera rutinaria. En cambio, en la oftalmología eso va a depender de lo que el paciente refiera, ¿no? El principal problema y en base a lo que el oftalmólogo intenta ahí diagnosticar y también tratar, ¿no? Entonces, ese es un buen hincapié que haces y que es bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? De hecho. Ok, sí, no, sí, excelente, excelente. Estoy completamente de acuerdo. Eh, Ahora, yendo un poquito más al compromiso propio, tipo uveitis, epiescleritis, etcétera, etcétera. Nosotros como médicos reumatólogos, cuando un paciente presenta este tipo de manifestación, claro, definitivamente nosotros tenemos que tratar la causa de fondo, que es la enfermedad autoinmune. Si un paciente tiene una epiescleritis por la artritis reumatoide, definitivamente nosotros tenemos que hacer ajustes al tratamiento. Pero es innegable que cuando lo mandemos con ustedes, los oftalmólogos, ustedes quizás van a ofrecer un tipo de tratamiento oftalmológico como tal, ¿no? Quizás nos puedas comentar de manera bastante sencilla qué alternativas de tratamientos. Yo sé que esto depende mucho del diagnóstico, pero quizás para que nuestros amigos puedan tener un panorama de que la oftalmología no es solamente que me van a dar unas gotitas de colirio o lágrimas artificiales. Claro, de hecho, casi en este tipo de enfermedades, lo primero que hacemos es la medicación tópica, ¿no? Que solamente se limita a la parte de la superficie ocular, ¿no? Siempre y cuando ya tengamos una precisión diagnóstica clara, ¿no? De Claro. hecho, hay escalones de tratamiento, desde que van gotitas de un medicamento que seguramente lo deben haber escuchado, de prednisolona, que es un corticoide, hasta ya inyecciones en la parte conjuntival, cerca al ojo, aplica unas inyecciones ahí como para mantener un tratamiento ya a largo plazo, ¿no? Ya si el cuadro avanza, en base a las guías clínicas también uno tiene una terapéutica escalonada, ya se hace el manejo conjunto con, en este caso, los reumatólogos, que siempre es importante ahí mantener controlada la enfermedad de fondo porque, de hecho, a veces ya el tratamiento oftalmológico, cuando ya en casos muy severos,
ya no llega a alcanzar, y ahí importante el manejo multidisciplinario, porque ya se usa anticuerpos monoclonales, es un tratamiento un poco más específico del área reumatológica, ¿no? Ahí el manejo conjunto es importante, ¿no? De hecho, para Sí. prevenir complicaciones que pueden comprometer severamente lo que es el ojo, desde una perforación ocular hasta compromisos en la parte interna del ojo, como es en la retina y en la coroides, ¿no? Ok, interesante. No, sí, definitivamente cuando un paciente ya tiene indicios de que está empezando un problema ocular, al menos personalmente lo que yo hago es, vamos con el oftalmólogo, trabajo conjunto, sí o sí, porque yo ya sé que ustedes van a utilizar un tratamiento adicional a lo que nosotros le vamos a ofrecer por vía sistémica, Exacto. ¿no? Ujú. Tratamiento tópico que es importante que desde las dos caras lo abordemos, del punto de vista tópico ocular y desde el punto de vista sistémico con reumatología. Excelente, excelente, Alexander. Alexander, me gustaría quizás que ahora conversemos sobre algunos mitos y o verdades. Déjame comentarte que nosotros como reumatólogos utilizamos mucho los corticoides, debido a que son pacientes con enfermedades autoinmunes y los corticoides son parte del esquema de tratamiento que les ofrecemos a nuestros pacientes. Alineado con eso, muchos pacientes tienen ciertos temores sobre los corticoides y quizás me gustaría preguntarte es, uno, ¿los corticoides podrían causar daño ocular? Y si fuera así, ¿qué tipo de compromisos son a los que deberían estar atentos los pacientes? Claro. Bueno, como sabemos, la medicina es una droga, ¿no? Y como cualquier droga, tiene efectos adversos. Tiene Ujú, los efectos beneficiosos, que es para la enfermedad, y los efectos adversos, que son consecuencia del uso, que ninguna droga está exento de eso, ¿no? claro. Entonces, dentro de las complicaciones que uno puede tener, y solamente limitándonos a esta población que tú mencionas, que tienen escleritis, uveitis, episcleritis, que podría usarse el tratamiento a largo plazo de corticoides, uno podría ver lo que es la disminución de la visión, pero es por la formación de lo que se llama una catarata incipiente, y si ya es muy largo el uso, la catarata se empieza a formar ya de una forma más notable, ¿no? Ok, Eh, Como mencioné al inicio, es importante ahí la evaluación porque este, el problema de las cataratas es un problema que se puede remediar. O sea, si bien lo conocen como una de las causas de baja visión en países en vías de desarrollo más frecuente, yo lo tomaría como una enfermedad que, si lo comparamos con los que son la escleritis, la uveitis, puede pasar a segundo plano porque tiene solución. La solución en este caso es una solución quirúrgica, ¿no? Y claro. necesariamente ahí el médico, tanto el reumatólogo como el oftalmólogo, va a sopesar, porque de hecho los corticoides es un pilar fundamental en el tratamiento de estas entidades, y no necesariamente por el hecho de que te vaya a formar, que sí es cierto que te puede formar cataratas, dependiendo del tiempo en que uno va a usar, sí se puede remediar con un tratamiento quirúrgico, ¿no? Además, hay otras consecuencias que puede ocurrir ahí por el uso prolongado de corticoides, es el aumento de la presión intraocular, ¿no? Entonces, Ujú, cuando la presión intraocular sube y no se controla o no hay un estricto control oftalmológico de por medio, puede desarrollar otras enfermedades oculares que sí son más, que causan un poco más de daño, como es el glaucoma, ¿no? Entonces, es ok, por eso que si un paciente que usa los corticoides en su tratamiento tenga un control oftalmológico regular, ¿no? Por lo menos quizás 1 o 2 veces al año, porque esas consecuencias del uso de corticoides es de por sí inherente, ¿no? O sea, es algo que se ha demostrado y que uno como paciente y como médico lo tiene que tener bien en cuenta para prevenir y, en todo caso, si es que aparecen esos problemas, tratarlos de manera oportuna, ¿no? ok, excelente. A mí me gustaría hacer doble clic en dos cosas muy importantes que acabas de decir. Lo primero, si una persona está utilizando prednisona o corticoides, porque en realidad podemos hablar de diferentes tipos de corticoides, ¿sabes? Prednisona, prednisolona, deflaxacort, dexametasona, independientemente. Si una persona usa corticoides, debe considerar tener una evaluación preventiva con el oftalmólogo cada 6 meses o, si no, una vez al año.
idealmente cada 6 meses para poder prevenir. Es muy importante eso que acabas de comentar. En segundo lugar, creo que es importante que también los amigos que nos están viendo puedan llevarse también la idea de que el uso indiscriminado de corticoides aumenta la probabilidad de que ocurra catarata o glaucoma. Entonces, es importante que los pacientes no se automediquen. Alexander, te cuento que muchos pacientes llegan a la consulta ya automedicándose dexametasona, dosis altas de 50 de prednisona, y muchas veces yo les comento esto a los pacientes, ¿no? Los corticoides quizás son unos medicamentos muy complejos y hasta engañosos, porque el paciente se termina enamorando del efecto de que le quitó el dolor. El paciente le duele las muñecas, las manos, los codos, los hombros. Dice, doctor, yo me tomo esto y como si no tuviera nada. Y se terminan enamorando del medicamento, lo toman de manera indiscriminada. Entonces es importante que quizás comentarles a todos nuestros amigos que no se automediquen porque la probabilidad de que ocurra catarata o glaucoma está fuertemente relacionada con un uso inadecuado y prolongado del uso de los corticoides. Excelente, Alexander. Me gusta bastante que hayas comentado eso porque justamente lo que queremos hacer es ayudar a que las personas comprendan y entiendan en relación a esto. Y cuéntame sobre la hidroxicloroquina. Nosotros conocemos a este medicamento, lo usamos mucho para diversas enfermedades autoinmunes. Quizás lupus debe ser la enfermedad que más frecuentemente prescribimos hidroxicloroquina. También es posible que haya cierto tipo de compromiso ocular. Cuéntanos, en base a tu experiencia, ¿qué has visto en relación a oftalmología con Pues, hidroxicloroquina? de hecho, sí, no he tenido la oportunidad de ver tantos pacientes con ya secuelas de este daño que puede haber en la retina, más que nada de la hidroxicloroquina, pero sí está muy bien estudiado y reportado de que un uso prolongado puede causar daño a nivel ya en la parte posterior del ojo, que es lo que es la retina, ¿no? De hecho, ahí sí es importante ya para el oftalmólogo tomarnos de ayuda ciertos exámenes que ya en una consulta se le explica y que es necesario, es como una radiografía, ¿no? Es necesario hacérselo periódicamente para tener un seguimiento. Como bien mencionas, esto todavía se ve cuando el uso es prolongado, pasando todavía un año, pero eso no deja o no le quita importancia de hacerse un chequeo preventivo al iniciar y si es que va controlando la enfermedad en el transcurso de esta, ¿no? Porque si bien dentro de las causas de baja visión, los problemas en la retina sí son muy importantes tenerlos en cuenta porque pueden dejar secuelas, ¿no? Y es ahí ya, si es que uno encuentra secuelas en la retina, en donde la visión ya no va a poder recuperarse como era antes, ya ahí sopesar riesgos y beneficios en base a su enfermedad, ¿no? Como mencionas, en este tipo de pacientes reumatológicos quizás pesa más la enfermedad inmune porque y compromete más ya lo que es la vida, ¿no? Todo el sistema, hay órganos que se alteran, entonces ahí ya tiene que uno sopesar, pero como le digo, el análisis oftalmológico es importante para poder dar también lo que es la indicación de que puede continuar usando porque todavía no hay indicios de daño o al menos indicios de daño en la que es la retina y la parte posterior del ojo, ¿no? Ok, excelente. Y bueno, esta pregunta, Alexander, te la hago ya yo como colega. El, el daño por hidroxicloroquina, ¿el manejo podría llegar a ser quirúrgico o ni con cirugía se puede corregir? No, ahí, si es que uno ve daños ya a nivel de la retina, como es por este medicamento, lo que uno ya, si hay opciones terapéuticas desde el punto de vista reumatológico, uno sugiere el cambio, ¿no? Lo que es el switch. Ok, El cambio porque, como te menciono, la parte de la retina, ciertas enfermedades se pueden corregir quirúrgicamente y hay otras que no. Entonces, siempre es importante un chequeo porque ya nos permite determinar, hasta dar un pronóstico, ¿no? Si se puede remediar. Entonces, en base a eso y a la complejidad de lo que es este tejido, que es un tejido neuronal, ¿no? Es nervioso. La retina es como claro. un nervio. Entonces, Ujú. al dañarse un nervio es poco probable que se recupere ya cuando uno es adulto, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de este tipo de pacientes que ya tienen un grupo etario bien definido, ¿no? Ahí uno busca cambiar la terapéutica y evitar el daño. Por eso es que la consulta, la prevención, el examen es para la prevención, ¿no? De que aparezcan
estas consecuencias que son inherentes al tratamiento. Claro. Sí, sí, importante. Y quizás me gustaría hacer doble clic en un comentario que, al igual que con el tema de los corticoides, la hidroxicloroquina, estimados amigos que nos están viendo, la hidroxicloroquina, la probabilidad rondea el 10-15%. O sea, no es que todos los pacientes van a hacer, o sea, tampoco no queremos asustarlos, amigos, no es que todos van a hacer. ¿Qué aumenta la probabilidad que una persona que tome hidroxicloroquina desarrolle este tipo de manifestaciones? Que tome la dosis inadecuada, uno. Y dos, que lo tome inadecuadamente mucho tiempo. Entonces, eso incrementa la probabilidad. Y, Alexander, también quiero aprovechar, muchos de mis pacientes con enfermedades reumatológicas, eh, quizás por los corticoides o por otras razones, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, un paciente con lupus, tiene catarata, tiene glaucoma. Dime, el hecho de que un paciente tenga catarata o glaucoma y que tenga una enfermedad autoinmune, ¿es una contraindicación para que los puedan operar o? No, de hecho no es ninguna contraindicación. Lo que sí va a cambiar en este caso nuestra perspectiva como oftalmólogos es qué tipo de enfermedad tiene, ¿no? Por decir, un paciente que tenga catarata y una enfermedad autoinmune puede continuar su enfermedad autoinmune, y ya si el deterioro es visual por cataratas, se puede optar por un manejo quirúrgico. Como mencioné anteriormente, la catarata se puede curar con la cirugía, si es que solamente el problema está limitado a lo que es la catarata, ¿no? Que catarata es la opacidad la opacidad del lente intraocular que todos tenemos dentro del ojo desde que nacemos, ¿no? Entonces, ese lente Ujú. intraocular, cuando se opacifica, se llama lo que es catarata, está dentro. Por eso es que es necesaria una cirugía para poder sacarlo y reemplazarlo con un lente intraocular que ya le va a permitir mejorar la visión. Si Ujú. es que uno tiene problemas adicionales, por decir en la retina, o ya uno sufre de glaucoma, sí va a ser diferente este caso, porque va a requerir que lo chequeemos y ver en qué estado está ese problema para ver si puede operarse. Hay cirugías de glaucoma para, en este caso, evitar la progresión, o si hay problemas en la retina, suspender o hacer el cambio, ¿no? Entonces, va a depender mucho ahí, qué diagnóstico oftalmológico tiene, si es catarata, glaucoma, un problema en la retina. Y segundo es si es que hay opción terapéutica o un cambio desde el punto de vista reumatológico, ¿no? Porque a veces, de repente, quizás con un medicamento va bien y se suele sopesar si es necesario cambiarlo o no, y de repente preguntan la opinión del oftalmólogo. Entonces, si es una catarata, puede obviarse, claro, con previa supervisión del oftalmólogo, ya que es un problema que se puede resolver quirúrgicamente, ¿no? Si uno Ujú. tiene glaucoma, va a depender en qué estado está, y hay medicamentos también para controlar el glaucoma. Entonces, en ese sentido, vuelvo a insistir, una revisión previa para determinar en qué estado está y qué opciones tiene para continuar o cambiar el tratamiento reumatológico, ¿no? Ok, excelente. Y quizás me gustaría hacer una pregunta, porque estoy seguro que muchos de los que nos están viendo van a tener esta pregunta. Eh, ¿Es peligroso o peligrosa una operación de catarata o de glaucoma? Muchos pacientes tienen miedo, dicen, no, doctor, yo no quiero que me operen porque no quiero perder la vista. ¿Qué les podrías decir a ellos? Bueno, no es peligroso de por sí. Sí hay un nivel, o sea, no es sencillo para nada un acto quirúrgico, una cirugía, pero Claro. sí es conveniente, tener en cuenta de que dependiendo del estado general, y parto desde cualquier tipo de paciente, ¿no? No solamente los reumatológicos, pacientes con hipertensión, diabetes, volviendo a las enfermedades autoinmunes. Eso podría agregar la dificultad de las cirugías de catarata y sobre todo el manejo posterior, ¿no? Uno de repente puede tener la falsa idea de que ya uno se opera y ya está curado y uno sigue su vida, pero si es que no hay un control adecuado, sobre todo cuando uno tiene más de una enfermedad, la visión se puede deteriorar, pero no por el hecho de que te hayas operado, sino por los cuidados que uno debería haber tenido en el futuro, ¿no? De por sí la cirugía no es complicada, o sea, hay con las tecnologías que tenemos ahora en día, es más sencilla con respecto a años anteriores, ¿no? Pero sí es importante, como lo vuelvo a decir, el estado de la enfermedad que uno tiene.
en este caso, en la población que tiene una enfermedad reumatológica, sí es importante saber en qué estado está y que esté controlado, porque eso sí podría, a largo plazo, no en el acto quirúrgico, eh, ocasionar ciertas complicaciones, ¿no? Es importante ahí el control adecuado previo a la cirugía de Ok, catarata, de glaucoma. ok, sí, no, excelente. No, nos queda clarísimo, clarísimo. Alexander, bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que quizás nos puedas comentar cuáles podrían ser algunos consejos prácticos y aplicables que podrían tener nuestros amigos que nos están viendo. Por ejemplo, yo, bueno, obviamente como médico, en algún momento aprendí que no está bien que alguien se frote el ojo, porque a veces uno por Claro. desconocimiento hace esto, ¿no? Le pica el ojo, ¡pran! Se hace con fuerza acá y eso puede traer problemas oculares que a veces uno, pero solamente por frotarme el ojo puedo alterar mi vista. Por ejemplo, cosas como esas. ¿Qué consejos aplicables en el día a día debería tener en cuenta una persona para poder cuidar su vista? Claro, bueno, de hecho, es verdad lo que mencionas, ¿no? No es aconsejable frotarse los ojos, más aún a veces las personas los hacen con la mano de repente sucia y después los días siguientes ya no tiene conjuntivitis. Siempre es bueno, si alguno tiene un problema, lavarse las manos, lavarse el rostro y ahí nomás en el acto de secar ya estás limpiando lo que es la parte externa de los ojos. Siempre el lavado de manos es importante porque te va a ayudar a prevenir cualquier tipo de infecciones. Otro consejo que podría dar es que, bueno, em, cuando alguien está mucho tiempo, de repente, ahora todos tienen lo que es el smartphone, están viendo televisión de repente a una distancia cercana, se recomienda por lo menos 30 centímetros de tu rostro con respecto al ordenador o en este caso, el celular, ¿no? Ujú. Y aplicar lo que es una regla importante, bueno, que como oftalmólogos aconsejamos, es la regla del 20-20-20. ¿Qué significa? Ok. Que cada 20 minutos de lectura en estos aparatos electrónicos, descanses 20 segundos y mirando a 20 pies de distancia, que equivale a más o menos 6 metros, un poco más. Entonces, no mantener un tiempo prolongado de exposición a estos aparatos electrónicos porque van a ocasionar molestias, en este caso visuales, ¿no? Y van a querer sobre todo frotarse los ojos porque van a tener ese tipo de problemas. Otro consejo también es la dieta. De hecho, a veces muchas personas preguntan si uno tiene vitaminas para mejorar la visión. De hecho, uno puede conseguir todas esas vitaminas de la misma dieta que uno consume todos los días. Yo sugiero consumir lo que es bastante el pescado, ¿no? Atún, salmón, caballa, porque tiene esos ácidos grasos que van a ayudar, en este caso, a nuestra película lagrimal a que sea un poco más, tenga una calidad más adecuada, sobre todo en personas mayores, que seguro hay una enfermedad reumatológica que es el Sjögren, tú lo debes haber visto también, y ahí ocasiona lo que es el ojo seco, y para estos tipos de casos uno va a requerir uso de lágrimas ya de un uso muy prolongado, ¿no? Entonces, la dieta ahí es importante porque va a hacer de que el organismo haga esas lágrimas un poco más, con más calidad y los síntomas disminuyan, ¿no? Que junto con la terapia recomendada, pues va a tener una calidad de vida más aceptable y más llevadera, sobre todo porque hay pacientes que toman medicamentos, tienen que echarse gotitas y a veces es un poco complicado para ellos también cumplir la terapéutica, ¿no? Ujú. Otro consejo que podría dar es, bueno, ahora ya en nuestras épocas actuales nos recomiendan también evitar mucho la exposición al sol, ¿no? Evitar salir de repente em, entre las 11 y las 4, más que nada es por la radiación ultravioleta, ¿no? Sobre todo Ujú. si uno tiene o está recibiendo tratamiento reumatológico, por decir, la hidroxicloroquina, que ya de por sí puede ocasionar, como mencionamos, ¿no? Un compromiso en la retina a largo plazo. Precisamente la luz ultravioleta también ocasiona daños en la retina. Entonces, podemos controlar ciertas cosas con la exposición. En este caso, de repente, si es muy necesario salir a esas horas, usar una gorrita o de repente unos lentes oscuros cuando el sol está en su máximo esplendor, ahí hay que usar como un filtro, ¿no? Para que los rayos Claro. ultravioleta no entren directamente a nuestros ojos, ¿no? Y bueno, no se me ocurre qué más podrías aconsejarte, Ok. quizás de repente Eh, tengas. sí, no, no, Mavi, me gustaría hacerte una pregunta en relación al tema de los dispositivos electrónicos, la computadora, el celular, ¿no? Etcétera, etcétera.
entiendo perfectamente el tema de la luz azul, bueno, que se le conoce, ¿no? Dime, ¿y ayuda o ayudaría en algo? Hay ciertas gafas que bloquean o que reducen la luz, ese tipo de luz. ¿Ayudan? ¿Realmente ayudan? Es debatible porque de hecho hay estudios que ven que la luz azul, bueno, no hay un estudio así fidedigno a largo plazo que haya comprobado que haya daños, pero sí se postula la idea de que la exposición prolongada podría tener ciertos efectos deleterios ahí en lo que es la visión, ¿no? De hecho, cualquier tipo de filtro es bueno, porque es una barrera que va a evitar que ingresen directamente. De hecho, hay gafas en las cuales se oscurecen cuando uno sale a la calle, y si uno lo compara con una gafa de sol, la gafa de sol es un filtro casi al 100%, ¿no? Entonces, lo mismo se aplica para lo que es la luz azul. Cualquier tipo de filtro, bueno, en este caso me refiero a los filtros, hay diferentes tipos de filtros, ¿no? Para luz ultravioleta, luz azul. Los filtros sí ayudan porque actúan como una barrera. ¿Es aconsejable? Sí es aconsejable. ¿Es imprescindible? Tampoco no es imprescindible porque uno podría evitar, como te mencioné con el consejo anterior, no tener una exposición prolongada, ¿no? Y hacer periodos de descanso para que también la exposición se reduzca, ¿no? Quizás de repente hay pacientes que no tengan acceso a este tipo de filtros, no le quita las formas de, en este caso, prevenir solamente usando esas gafas, sino puede hacerlo con descansar un cierto tiempo, exponiéndote a las computadoras o el smartphone, aplicando la regla del 20-20, ¿no? Y eso también es un tipo de prevención que no necesita mucho, bueno, la adquisición en este caso de protectores, ¿no? Quizás hay gente que no tenga acceso, entonces se puede también conseguir el mismo efecto, ¿no? Excelente. Y bueno, sobre el tema del omega 3, bueno, pescados, lo que comentaste, más que todo, imagino, intuyo por el omega 3. Exacto, lo ¿Qué de cierto hay, Alexander? Bueno, aprovecho también para hacerte esta pregunta. ¿Qué de cierto hay con respecto a la vitamina A? Sí, de hecho, la vitamina A sirve fundamentalmente para la retina, ayuda ahí a que las células tengan un trabajo más adecuado. Es más que nada, esto de la dieta, como mencionas, y también de la vitamina A, es importante, pero uno lo ve a largo plazo. No es un remedio para que te cures o te sanes de algo, por decir, en el lapso de un tiempo corto, no. Es más que nada preventivo y es importante que la ingesta se haga en gente adulta, joven, para que así cuando lleguen a una edad ya adulta mayor, tengan esos mecanismos, nosotros le decimos mecanismos antioxidantes, porque uno cuando envejece, ya ciertos órganos empiezan a dañarse por la edad, entonces ahí es donde tienen un papel fundamental lo que son estos antioxidantes que vienen a hacer todo, mencionas ahí los omega 3, el omega 6, el retinol, también ayudan ahí a hacer el recambio a nivel celular y va a evitar que el daño sea acelerado, que es propio de la edad, ¿no? O sea, sí es importante, es cierto, uno lo puede conseguir en la dieta perfectamente, no es necesario que un doctor te medique una vitamina o unas cápsulas, uno lo puede conseguir en la dieta sin necesidad de tomar pastillas todos los días, ¿no? Claro. Uno lo encuentra en la dieta y es la principal fuente de nutrientes, vitaminas que hay, ¿no? Lo que come uno a diario. Ok, excelente, excelente. Bueno, creo que también es importante lo que acabas de decir, ¿no? Que no porque sea bueno, porque por lo que comentas ayuda, no necesariamente eso significa que alguien terminando este video va a decir, ok, escuché a un oftalmólogo decir que la vitamina A y el omega 3 es bueno, entonces inmediatamente me voy a una farmacia a comprarme y estar tomando todos los días. No necesariamente, o sea, todo tiene que ser bajo monitoreo y precisión médica, ¿no? Obviamente hay que Exacto. evaluar el caso para poder ver qué es lo más adecuado. Excelente, Alexandra. Excelente. Alexandra, yo estoy seguro que muchos de los amigos que están viendo este episodio van a quizás querer contactarte. Aquí estamos pasando tu número de celular, ¿no? Para que te puedan escribir quienes estén interesados en una evaluación personalizada de tipo oftalmológica. Pero yo sé que tú también, muy aparte de hacer consultas, como todo oftalmólogo, haces cirugías, o sea, operas. Quizás nos puedes comentar el tipo de cirugías que haces o cuáles son las que con las que más sueles trabajar, quizás para que lo sepan quienes te puedan contactar. Claro, yo realizo cirugías más que nada de superficie ocular,
cirugías, bueno, no hemos hablado el día de hoy porque, bueno, no entra mucho a colación el tema, cirugías de carnosidad, como le llaman, de pterigio, cirugías de chalacio, también opero lo que llaman cirugías de catarata. Ahí va a depender una evaluación minuciosa para ver cómo operamos la catarata, porque hay distintas formas de operarlo, y también, de hecho, el saber si hay pacientes con enfermedades autoinmunes va también a nosotros darnos una idea cómo lo vamos a enfocar, de qué manera quirúrgica lo podemos abordar mejor, ¿no? Porque se ha visto también en esos pacientes que tienen escleritis o escleritis, siempre es bueno tener en cuenta ese antecedente porque al menos personalmente a mí me ayuda a enfocar de una manera muy diferente a un paciente con cataratas que tenga estas enfermedades reumatológicas que uno que no tenga, que se puede manejar de diferente forma, ¿no? Entonces, esos tipos de cirugías yo realizo siempre con una previa evaluación que es importante para cualquier toma de decisión médica, ¿no? Claro. Y bueno, corrígeme si me equivoco. Me imagino que el fuerte o el grueso de tus evaluaciones, imagino que son más presenciales que virtuales. Sí, las consultas presenciales son más importantes y es la que mayor abunda. De hecho, ahí en mi número estoy dejando para que podamos contactar porque atiendo en distintos consultorios. Y igual, como mencionamos al inicio, nosotros también nos ayudamos de exámenes oftalmológicos, exámenes de imagen, exámenes funcionales. Entonces, también hay opción de una teleconsulta, más que nada para poder explicar al paciente en qué estado está de su enfermedad, porque hay enfermedades que solamente se pueden manejar quizás con controles seriados de exámenes, ¿no? Entonces, ahí sí se podría usar mejor lo que es la teleconsulta y de hecho no nos limita a que solamente sea presencial, ¿no? Claro, hay otras enfermedades oculares que sí es preferible evaluarlo presencialmente, pero también hay, quizás en menor medida, estas enfermedades que se pueden ver con una teleconsulta tranquilamente, ¿no? Y más que nada la consulta es eso, ¿no? Consultar es que no tengas dudas de lo que uno padezca para que tenga ahí el paciente las cosas claras y sepa ahí el camino que tenga que llevar, ¿no? Excelente. Entonces, amigos, recuerden, el doctor Alexander Zambrano, médico oftalmólogo, aquí estamos viendo el número de teléfono. Bueno, ha estado durante toda la transmisión, así que en cualquier momento pueden poner pausa y lo pueden ver. El doctor hace consultas virtuales o presenciales para quienes deseen. También el doctor opera, ya nos comentó el tipo de cirugías que puede hacer. Los invitamos a que quizás puedan, si tienen alguna duda oftalmológica, puedan contactar a nuestro amigo, el doctor Alexander Zambrano, médico oftalmólogo. Alexander, yo quisiera agradecerte realmente por tu tiempo y la disposición a poder ayudarnos acá a todos los miembros de la comunidad. No sé si tendrás algunas palabras de despedida. No, gracias Ernesto. De hecho, felicitarte por tu iniciativa. Siempre es bueno explicar al paciente lo que puede hacer, ¿no? Sobre todo, más aún, algo que es tan de él, del paciente, que es su enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy buena tu iniciativa y siempre que se puede ayudar al paciente informándolo es y sobre todo que entienda, ¿no? Que entienda su enfermedad para que pueda tomar las mejores decisiones que va a ser primordialmente para él, ¿no? Es perfecto y bueno, gracias por invitarme a tu programa y ser parte de este proyecto. Ok, excelente, Alexander. Muy bien, amigos, les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Este fue un episodio especial de Medicina Traducida. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto, amigos. Nos vemos. Cuídense mucho. ¿Olvidaste tus medicamentos? Buenas tardes. ¿Recuerda qué medicamentos toma para su artritis reumatoide? No me acuerdo. Fíjate, ¿te acuerdas qué medicina tomo para mi artritis? ¿Te cuesta recordar detalles de tu tratamiento? Con Latidoscare mantén el registro detallado de tu tratamiento. Tener tus detalles médicos al alcance de tus manos es más fácil. Visita Latidoscare y mejora el cuidado de tu salud. Recuerda que aquí en la descripción de este video o fijado en el primer comentario vas a encontrar el enlace para que te puedas unir a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp donde compartimos todos los días los mejores tips y recomendaciones para que cuides tu salud.